Bienvenidos a todos, la iglesia te manda un caluroso abrazo desde tu hogar para toda tu familia. Aprovecha este tiempo para poder compartirlo con toda tu familia, con todos tus seres queridos, con todas esas personas que necesiten escuchar de esta palabra poderosa que vamos a escuchar en unos minutos. Así es que si nos estás viendo a través de Facebook, compártelo y dale me gusta. Si nos estás viendo vía YouTube, te animo a que te puedas suscribir y activar la campanita. Aprovecha estos minutos para poder agarrar tu lapicero y tu cuaderno. Así jamás te podrás olvidar de la palabra que Dios tiene para tu vida. En Lucas 1:37 su palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Así que ánimo, iglesia, acompáñame a orar. Gracias a Dios por este hermoso tiempo. Te damos las gracias porque tú tienes una palabra para nuestras vidas. Te damos las gracias porque entendemos que tú nos vas a hablar a través de la vida de nuestro pastor, que tú tienes una palabra poderosa para nuestras vidas, que esa palabra nos va a edificar. Bendecimos este tiempo, bendecimos, Señor Jesús, la vida de nuestro pastor y de nuestra pastora, porque entendemos que tú hablas a través de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué gusto poder volvernos a encontrar a través de las redes sociales para compartir la palabra del Señor. Han pasado 12 meses, es impresionante, hermanos queridos, cómo pasaron los meses. El tiempo literalmente pasó volando y espero que cada una de las personas que están al otro lado, ¿verdad?, del YouTube, del Facebook, a través de donde nosotros salimos, puedan haber aprovechado al máximo todo este tiempo de encierro, literal, para muchos literal, pero para nosotros no ha sido un tiempo de encierro. Hemos estado dentro de casa, pero hemos estado redimiendo el tiempo y aprovechando bien el tiempo porque sabemos que los días son malos. Esa es la actitud, según el apóstol Pablo, de un hombre sabio, ¿verdad? Aprovecha bien el tiempo, aunque estemos encerrados o aunque hayamos estado buena parte de este año 2020 encerrados. Sin embargo, la palabra nunca ha estado encerrada, el Espíritu de Dios mucho menos, y eso es lo importante porque es el Espíritu de Dios y la palabra los que hacen la obra de Dios en la mente y en el corazón de las personas, así es que no hay que preocuparnos de mucho. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 y voy a leerlo desde el verso 16 en adelante. Le animo a que usted pueda tener un corazón receptivo y que podamos lecturar juntos este pasaje. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, Lucas, vino a Nazaret donde se había criado, voy a leerlo de la pantalla mejor, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Ojo, Jesús tenía por costumbre ir al templo, pero ojo, aunque era su costumbre, no significa, ¿verdad?, que cada reunión era aburrida o igual o monótona, no, sino más bien era la costumbre de ir al templo, pero yo entiendo que cada vez que él iba al templo siempre había alguna novedad de vida que salía de las Escrituras, en este caso del Torá, para su corazón. Y ese día dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lo curioso es que dice el verso 17 que y se le dio el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló, dice, el lugar donde estaba escrito. Este pasaje que corresponde a Isaías 61, que escribió el profeta Isaías, que dice prácticamente lo mismo. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, ¿no? A predicar el año agradable del Señor. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que nosotros podamos ver en el verso 16, donde dice, ¿verdad?, que cuando él entró a la sinagoga se levantó a leer, y en el verso 17 leíamos hace un rato que se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Y qué leyó en ese libro del profeta Isaías? Verso 17, ¿qué leyó? Dice, verso 17, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Halló un lugar donde estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? Curiosamente estaba escrito todas estas palabras que están en el verso 18, pero que hablaban de él. Por eso que en el versículo 20, después que
después que ha hecho todo, dice, enrollando el libro, guardando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles, Jesús le dice a toda la gente que estaba en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué estaba diciendo con estas sencillas o aparentes sencillas palabras? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que les estaba queriendo decir es todo esto que dijo el profeta Isaías 700 años atrás, hoy se ha cumplido delante de vosotros, porque esa persona de quien hablan, de que el Espíritu de Dios estaba sobre él, ese hombre soy yo y estoy delante de vosotros. Pero obviamente muchas de estas personas estaban cegadas por un sistema religioso, como tantas el día de hoy, y obviamente cuando una persona tiene una religión y no una experiencia con el Dios real y verdadero, obviamente los ojos de esas personas están cegadas a la realidad del verdadero Dios, que es invisible ciertamente, pero es real y se manifiesta de maneras muy reales en la vida de sus hijos. Así que esta noche quiero hablarles de un tema aprovechando esta atmósfera y este tiempo, ¿verdad?, de la Navidad, que se celebra supuestamente, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Y digo supuestamente porque algunos piensan, ¿verdad?, que no nació en diciembre, sino que nació en abril, etc. Pero no vamos a entrar en ese tema de discusión, ¿sí?, porque lo más importante probablemente no es cuándo nació, sino quién nació, quién es el que vino al mundo y para qué vino. Y el título de este mensaje le puse Jesús, parte de la historia o de mi historia. Jesús, y me gustaría que me ayudara a predicar, pregúntele a la persona que tiene a su costado más cercano, dígale, ¿Jesucristo es parte de la historia o parte de tu historia? Porque para muchas personas hoy en día, ¿verdad?, más tarde, sí, se va a celebrar la Navidad, pero como una cuestión de costumbre, como una tradición de hombres, pero no como una experiencia de vida. Van a comer en el nombre de Jesús, van a hablar de Jesús, probablemente van a invocar el nombre de Jesús. Por allí de repente se va a mencionar de vez en cuando el nombre de Jesús, pero honestamente, por lo menos en las Navidades anteriores, el nombre que menos se menciona en los hogares de mucha gente es justamente de Jesús, aquel que se supone, ¿verdad?, que nosotros celebramos su cumpleaños, por decirlo así. Es curioso, ¿verdad? Es como que sea el cumpleaños de usted y a usted lo ponen a un lado y toda la gente hace su fiesta en su casa, en el día de su cumpleaños de usted, y otros celebran y hacen lo que quieren, y usted, que es el que cumpleaños, está tirado, ¿verdad?, a un costado, hecho a un costado, como si no fuera la persona más importante o el motivo de la celebración. Y hoy es una desgracia literal, como tantos otros años, y no lo digo para que nadie se sienta acusado ni condenado, pero sí para marcar justamente la indiferencia o la ignorancia de tanta gente que todavía siguen poniendo su énfasis de esta noche, ¿sí?, en las cosas y no en una persona llamada Jesucristo. Ahora, a manera de pregunta, ¿el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo es solo historia para usted o es parte de su historia? Otra pregunta, para usted, ¿Cristo es solo un separador de la historia? Porque usted sabe, cuando lee un libro de historia universal, usted va a encontrar, y esto sucedió en el siglo 50 después de Cristo, en el año 20 antes de Cristo. O sea, tú encuentras antes de Cristo, después de Cristo, y por eso mi pregunta es, ¿para usted Cristo es solo un separador, ¿verdad?, de la historia en antes y después, o ha sido un transformador de su historia? Y usted literalmente puede testificar de cómo cuando Cristo llegó a su vida, a su realidad presente, la transformó, bendito sea el nombre del Señor. Y hoy puedes tú dar testimonio no solamente de que Jesucristo separó la historia, sino que sobre todo transformó la suya, su historia, ¿no? Y hoy usted puede contar una nueva historia a partir de la venida de Jesucristo a su corazón, a su casa y a cada detalle de lo que forma o conforma su vida de todos los días.
Para nadie, obviamente, es desconocido el hecho de cómo muchos países están esperando que en algún lugar se produzca en cualquier momento una vacuna o antídoto que pueda impedir que el virus que todos conocemos, el COVID-19, siga cobrando vida, sobre todo de las personas que tienen enfermedades preexistentes, sobre todo personas mayores, ancianos, o personas vulnerables a este virus, ¿verdad? Sin embargo, se están diciendo tantas cosas malas a la par o paralelamente, ¿verdad?, al respecto de estas supuestas vacunas o antídotos, que hay un buen grupo de personas ya en este momento en todo el mundo entero que están renuentes a vacunarse, que es más, le hablan de vacuna y dicen, no, yo no me voy a vacunar. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque dicen por ahí algunas personas que ya también están emitiendo opiniones o noticias que se están leyendo, que las personas que han sido vacunadas, varias personas de las que han sido vacunadas en algún lugar del mundo, han muerto o han recibido en sus cuerpos, ¿verdad?, esas vacunas que han producido efectos adversos dentro de sus cuerpos. Ahora, de hecho, que si una vacuna, en lugar de hacerte bien o de hacernos bien, nos hace daño, de seguro que habrá una buena razón para que usted y yo o cualquier persona nos podamos negar a recibir esa vacuna. De la misma manera, el mundo entero, y dicho sea de paso, aproveché este contexto de la vacuna y del virus, todo esto para llevarte a manera de una parábola, ¿verdad?, hablarte acerca de cómo el mundo entero ha sido infectado con el virus del pecado, pero las Escrituras nos dan una buena noticia en Juan 3:16. Es verdad que el mundo entero ha sido infectado por el virus del pecado, ¿sí? Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, dice, que envió a su único Hijo, Jesús, al mundo para que todo aquel que crea, o sea, para que de todas las personas que están en el mundo, todos los que crean en Jesucristo como el antídoto, como esa vacuna, ¿verdad?, que es lo único que puede salvarte y librarte, no del virus COVID, sino de la muerte eterna, de la condenación eterna. Pues bueno, acá dice Juan 3:16 que todo aquel que crea en Jesucristo no se perderá, sino tendrá vida eterna. En 30 años de experiencia o en 30 años, ¿verdad?, de caminar cristiano, en el caso mío particular, nunca he oído, amigos o hermanos, nunca he oído de alguna persona infectada por el virus del pecado que haya confiado en Jesucristo y en su obra vicaria en la cruz del Calvario, que no haya sido perdonado, sanado, libertado y transformado. No conozco. Todas las personas que antes estábamos infectadas por este virus del pecado, y que por causa de este virus del pecado manifestábamos una conducta inapropiada delante de los ojos de Dios y aún de muchos estándares, ¿verdad?, que teníamos como sociedad. Sin embargo, cuando Cristo vino a nuestro corazón y aceptamos por la fe a Jesucristo, en el caso mío hace 30 años, pues resulta que no era una religión, resulta que Jesucristo ciertamente es una persona, está vivo, y eso es lo que celebramos, ¿verdad?, en esta noche, que Jesucristo está vivo, y si Él está vivo, entonces Él sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y el de siempre. Eso significa, ¿verdad?, que hay esperanza para cualquier persona que haya perdido justamente la esperanza de un futuro mejor, de un mañana mejor. Así es que la pregunta que yo le haría en esta noche a todos los que me están viendo, sobre todo si usted nunca ha tenido una experiencia con Dios, entonces mi pregunta sería, ¿usted ya se vacunó contra el pecado? Pastor, mire, le cuento, mire, yo ya me vacuné ya contra el COVID. Sí, qué lindo, me alegro, ¿verdad? Porque si es una buena vacuna, probablemente te va a hacer bien. Pero mi pregunta es, ¿ya te vacunaste contra el pecado? ¿Ya confiaste, ya pusiste tu confianza en Jesucristo, que es la persona que Dios el Padre envió al mundo para que todo aquel que crea en Él, lo cual significaría, ¿verdad?, para que todo aquel que tomara esa vacuna, ese antídoto, si me permite la comparación, no se pierda, no te mueras, sino más bien recibas el impacto de la vida de Cristo dentro de tu interior y por esa vida usted pueda vivir? ¿Usted ya se vacunó o todavía lo está pensando? Yo recuerdo en este momento mi padre era un hombre maravilloso y de hecho sus memorias siguen sonando bien a mis oídos y a mi memoria.
Y me acuerdo que mi padre, cuando hacía negocios con alguna persona y la persona le decía, a ver, lo voy a pensar, mi papá sabía decirle, oye, pero yo no te estoy ofreciendo matrimonio. Yo no te estoy proponiendo matrimonio, decía mi padre a la gente cuando habían hombres que mi papá le ofrecía un producto y ellos le decían, lo voy a pensar. Y mi papá les decía, pero ¿qué vas a pensar si esto es bueno para tu familia? Lo voy a pensar, es que no te estoy proponiendo matrimonio, ¿no? Ahora, hay mucha gente, ¿verdad?, que también pareciera que le estuvieran proponiendo matrimonio. Cuando se trata de Cristo, Dios no envió a Jesucristo al mundo para que la gente lo piense, sino para que la gente lo tome, para que la gente pueda confiar en Él. ¿Por qué? Oiga, Dios no enviaría a su propio Hijo a morir en una cruz, o sea, si no tuviera una buena razón para hacerlo. Y la buena razón justamente la da Juan 3:16. De tal manera Dios te ama a ti. Usted tiene que entender, es probable, ¿verdad?, que usted no haya recibido el amor de su padre, de su madre o de las personas en el contexto en el que usted nació o creció o vivió. Pero eso no significa, ¿verdad?, que Dios no lo ama. Que hayan personas que no lo hayan amado a usted no significa que Dios no lo ama. Recuerde, nadie puede dar lo que no ha recibido. Y si tu padre o tu madre o las personas que vivieron o te criaron no recibieron el amor de Dios, yo te hago una pregunta, ¿cómo esperabas o cómo esperas hasta el día de hoy que ellos puedan amarte si ellos no han recibido el amor de Dios, el perfecto amor? Entonces, creo que es una pregunta válida que todos tenemos que hacernos. Más cuando tus padres o usted mismo recibiera el amor de Dios, porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo sé, pastor, que Dios me ama? Es que Dios te ama tanto, dice Juan 3:16, que Él proveyó el antídoto, la vacuna, si me permite la comparación, como dije hace un momento, para que usted, al confiar en Jesucristo, no se pierda, sino tenga vida eterna, o sea, vivas por siempre. La vida eterna no sucede cuando usted se muere, no, la vida eterna estamos viviéndola ya, aquí en la tierra. La vamos a continuar en uno de dos lugares, arriba con Dios o abajo con Satanás y todos los ángeles caídos y todas aquellas personas, no que Dios desechó, sino más bien que desecharon ellos a Dios. ¿Por qué, pastor, dice eso? Porque la Biblia dice, en el libro de San Juan también, el capítulo 3, versos 17 en adelante, Juan nos explica categóricamente que la gente no se va a condenar por las cosas malas que hayan hecho, sino por algo bueno que no hicieron. ¿Y qué cosa es eso? Rechazaron el antídoto, rechazaron a Cristo, rechazaron el regalo de Dios al mundo. Es interesante que en esta Navidad la gente está intercambiando regalos, la gente está comprando regalos para darle a sus hijos. Déjeme decirle una cosa, si usted le da un regalo a una persona, a su hijo, lo vas a alegrar por un momento, pero el regalo de Dios no viene a resolver un problema temporal ni momentáneo. El regalo que Dios le ha dado a la humanidad es Jesucristo, su Hijo. Y ese regalo, ¿verdad?, no solamente tiene que recibirse, tiene que abrirse, tiene que disfrutarse y tiene que compartirse. A mí me enseñaron hace 30 años que Jesucristo es tan grande, Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande que si usted lo comparte y lo reparte, le va a seguir sobrando para usted, nunca se va a agotar. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo, aprovechando estas fiestas, por favor, acérquese a Dios en plena certidumbre de su amor y de su bondad y entréguele su corazón, entréguele su vida. Pastores, que usted no me conoce, usted no sabe, yo he fallado a Dios, he hecho tantas cosas malas. Qué buena noticia tengo para usted. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, que ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere perdonar todo lo que usted ha hecho, porque Dios entiende que todo lo que usted y yo hemos hecho malo antes de conocer a Dios, antes de enterarnos de que Él nos amaba, ¿sí?, lo hemos hecho en ignorancia, en ignorancia. Por eso que Dios tiene misericordia de usted, por eso que Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque sabía que todo lo que yo había hecho antes de conocerlo a Él, lo hice porque no lo conocía justamente. Porque si nosotros conocemos a Dios, entonces nos enteramos de muchas cosas. Ahora,
Si el hombre entendiera entonces que así como el COVID produce personas, y te voy a decir algo, mire, yo, si te das cuenta, estoy utilizando la propia pandemia y el COVID para hacer enseñanzas paralelas entre lo natural y lo espiritual. Si el hombre entendiera que así como el COVID produce personas asintomáticas y otras que son sintomáticas, las asintomáticas son aquellas que no manifiestan obviamente un cuadro clínico, no tienen síntomas, asintomáticos, sin sintomáticos, ¿verdad? Síntomas, sin síntomas, o sea, no hay evidencias de síntomas, ¿no? Pero algo parecido pasa con el virus del pecado, por eso que, ¿verdad?, que también produce pecadores que manifiestan síntomas, ¿sí? Los sintomáticos, porque tú lo ves, ese es un borracho, ese es una prostituta, ese es un delincuente, claro. Cuando tú ves a una persona que vive en una vida licenciosa, usted está viendo, ¿verdad?, a una persona que está manifestando el pecado que está dentro de él, su naturaleza pecaminosa de una manera sintomática, o sea, algo visible, algo que se ve. Pero, ¿y qué de los pecadores asintomáticos que parecen por fuera angelitos, pero por dentro están peores que el borracho que está tirado en la esquina? Eso es más terrible, ¿no le parece? Es más sutil, es más terrible, ¿verdad? Pero igual esta gente para Dios está mal por dentro. Ahora, la gran diferencia en este ejemplo es que los asintomáticos del COVID-19 no les pasa nada. O sea, las personas que están infectadas con el COVID-19 y son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas, ellos no se van a morir. Sí, ellos no se van a morir porque se supone que tienen un sistema inmunológico excelente y no solamente no manifiestan síntomas, sino que no les va a hacer nada. Sí, no les pasa nada. Pero los asintomáticos, por causa del pecado, están igual de muertos delante de Dios. Estoy hablando a esas personas que tienen una religión, pero que no han experimentado una transformación en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes. Personas que todavía, ¿verdad?, siguen atadas, esclavizados a un pecado, a una adicción. Y ojo, no estoy diciendo esto para acusarte. Dios me sacó de eso. Dios me sacó de eso. No estoy hablando esto para acusarte o para condenarte o para señalarte, sino más bien para que entiendas que puede, ¿verdad?, que usted sea una persona asintomática, que seas una persona buena para todo el barrio. Pero si tú no tienes una experiencia con Dios y solo tienes una religión, no te alcanza para entrar en el reino de Dios. Jesucristo le dijo a un hombre religioso llamado Nicodemo, en Juan 3 también, los primeros versículos, le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le dijo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, es necesario que nazcas de nuevo. No es suficiente con que vayas a un templo, el que sea. No es suficiente con que leas las Escrituras, la que sea, el Antiguo, el Nuevo Testamento. No es suficiente con que hagas buenas obras. No es suficiente. Necesitas nacer de nuevo. Y ese milagro de nacer de nuevo, el único que lo puede hacer, el único que lo puede producir es Dios, por el poder de su Espíritu Santo y a través de su palabra. A través de su palabra. Por eso que es necesario que los que ya hemos tenido esa experiencia, prediquemos el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno predica el Evangelio de Cristo a alguna persona que todavía no ha tenido esa experiencia, en ese momento, cuando uno está hablando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está actuando en el corazón de esa persona, convenciéndolo de pecado, pero también convenciéndolo de que, oye, hay esperanza, oye, Dios quiere perdonarte, oye, Dios te ama, de tal manera que ha provisto todo lo que tú necesitas para ser libre de cualquier adicción o de cualquier circunstancia. Ahora, esta es la razón por la cual mucha gente, obviamente, que no manifiesta los niveles de maldad que otros sí manifiestan, no solo se creen mejor que los otros que sí lo manifiestan, sino hasta llegan a sentirse bien delante de Dios. El problema es que en las Escrituras dice, en Romanos 3:23, que todos hemos pecado. ¿Sí? El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Qué le parece si le da un codazo santo al vecino que tiene cerca? Dice, me parece que están hablando de ti. Me parece que este hombre, ¿verdad?, de la camisa blanca te conoce, dígale. Todos, Pablo dice categóricamente todos, y si dice todos, eso lo incluye a usted, me incluye a mí, lo incluye al Papa, lo incluye a quien sea,
al pastor más famoso, al que hoy es, ¿verdad? Qué sé yo, obispo, arzobispo, no sé, a quien sea, lo incluye a todos, nos incluye a todos. ¿Y qué dice Pablo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Que todos hemos pecado y por esa razón, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos en la misma condición delante de Dios. Ahora, este versículo nos lleva a pensar que si todos hemos sido infectados con el virus del pecado, como dice Pablo, entonces todos necesitamos a Cristo, que es el antídoto. Cristo vino al mundo para todos. Y esta Navidad, todos van a celebrar la Navidad. Todos van a celebrar el cumpleaños de Jesús, pero no todos tienen a Jesús en su corazón. No todos están dejando que Jesucristo, y me estoy refiriendo en este momento a los que ya tienen a Cristo en su corazón. Porque mucha gente podría decir, ay, pastor, qué bueno, ¿verdad? Que yo ya tengo a Cristo en su corazón. Sí, pero Él está viviendo su vida a través de tu vida. Y eso nos enseña, ¿verdad? Que Jesucristo no solamente quiere nacer en el corazón de la gente, Él quiere vivir también en el corazón de la gente y a través de la vida de la gente. Él quiere mostrarse, por eso que Juan el Bautista sabía decir, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La única manera de que Jesucristo se vea en nosotros es de que usted y yo tomemos la decisión como cristianos de morir a nosotros. ¿Para qué? Para que Jesucristo que está en nosotros pueda reflejarse a través de nosotros y la gente ya no vea a Humberto, ya no lo vea a Carlos, Pepito, etcétera, sino que lo vean a Cristo. ¡Qué tremendo! Este versículo entonces nos lleva a pensar, si todos hemos sido infectados por el virus del pecado, entonces todos necesitamos a Cristo. Es decir, todos necesitamos poner nuestra fe en su sacrificio en la cruz, pues ese sacrificio es lo único que nos puede salvar de morir a usted y a mí por toda la eternidad. Juan 3, 14 y 15, Juan compara el Antiguo Testamento con la obra de Cristo en la cruz y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Juan? Juan está haciendo esta remembranza acerca de un hecho que pasó en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y de pronto Dios castigó a los israelitas y bueno, porque estos hombres siempre andaban, ¿verdad?, desviándose de los caminos del Señor. Y entonces cuando Dios permitió que el desierto se llenara de serpientes venenosas y todas las personas que eran mordidas por esas serpientes morían. Pero Dios no solamente permitió que estas serpientes aparecieran y mataran gente, sino que también proveyó una salida para que no todos murieran. Esto es obviamente una figura de lo que el pecado hace o de lo que el pecado ya hizo en mucha gente. Hay mucha gente que ya ha muerto sin Dios. Hay mucha gente que ha sido mordida por la serpiente y nunca, ¿verdad?, nunca quisieron tomar el antídoto que Dios les estaba proveyendo para ser salvos del veneno de la serpiente y murieron envenenados. Sin embargo, dice Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y por qué levantó una serpiente en el desierto, Moisés? Es que Dios le dijo a Moisés, levanta, pon un asta en el monte y enrolla una serpiente y dile a mi pueblo que todo aquel que mire a esa serpiente, todo aquel que mire, ¿verdad?, esa serpiente será sano. Entonces, claro, Moisés puso un asta, por eso que el símbolo del colegio médico en todas las partes del mundo, creería yo, es justamente un asta y una serpiente enrollada. ¿Por qué? Porque eso es de la Biblia, el concepto es extraído de la Biblia porque ese día hubo sanidad de la enfermedad mortal, de la mordida de la serpiente. Y obviamente cualquier persona que miraba al asta instantáneamente recibía sanidad. Y por eso que recordando ese hecho milagroso y sobrenatural, que por la fe, ellos tuvieron fe en que al mirar, al hacer lo que Dios les estaba diciendo, al seguir las instrucciones de Dios, de solamente mirar esa serpiente enrollada, serían sanos
sobrenaturalmente fueron sanados. Y Juan dice, y como Moisés, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todas las personas que pusieron su confianza en esa provisión de Dios fueron sanados, así dice Juan, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, Dios mejor dicho, da la salida y la solución al problema del pecado. ¿Qué significa esto? Usted no tiene que morir en sus delitos y en sus pecados. Dios ha provisto eterna salvación, perdón genuino y limpieza de toda maldad que ese pecado haya cometido en su corazón o en el mío. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo. Celebre la Navidad verdadera. Pídale perdón a Dios. Acérquese a Jesucristo. Permita que Él cumpla su ministerio en su vida. Leímos al principio que Jesucristo leyó el pasaje de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Dios te está dando una buena noticia en esta noche. Pero no solamente quiere darte una buena nueva, sino que dice que Jesucristo fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Le hago una pregunta. ¿Tu corazón está quebrantado? ¿Tu corazón está quebrantado porque le has entregado tu corazón a hombres que han hecho pedazos tu corazón? ¿Le has entregado tu corazón a mujeres que han hecho pedazos tu corazón? ¿O tus propios padres hicieron pedazos tu corazón? ¿Eres un hombre, una mujer quebrantado en tu corazón por las cosas que te ha tocado vivir? Bueno, Jesucristo fue enviado a sanar ese corazón quebrantado, ¿no? Él no está parchando corazones, Él quiere darte un corazón nuevo, corazón sano, un corazón limpio. Pero también vino a pregonar libertad a los cautivos. Pastor, pero yo no estoy en la cárcel. Eso es lo que tú cree, eso es lo que usted cree. Muchas veces nosotros pensamos que estamos en libertad porque estamos caminando en la calle. Pero la peor cárcel no es la que está en Cambio Puente, en el caso de Chimbote. La peor cárcel es esa cárcel interior. Esa cárcel, ¿verdad?, que está formada por barrotes de odio, por barrotes de orgullo, de egoísmo, de resentimiento, de envidia, de lujuria. Esa cárcel, ¿verdad?, que no nos deja, que nos atormenta, que no nos deja conciliar el sueño, que nos mantiene despiertos en la noche. Esa cárcel de la preocupación, de los afanes, del engaño. Esa es la peor cárcel. De esa cárcel Dios te quiere sacar. Y dice que vino también a dar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pastor, pero yo veo. Claro, usted ve, o sea, las cosas materiales, pero usted no ve. No eres capaz de ver el plan de Dios para tu vida, por eso que andas en tus propios planes. Él vino a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él vino, dice, a poner, el anterior, por favor, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Conoce gente oprimida? Hay versículos en las Escrituras, en los Evangelios sobre todo, donde dice que Jesucristo sanó a una mujer oprimida por el diablo. Esta mujer era una mujer que estaba encorvada, ¿no? Y la Biblia dice que ella era una hija de Abraham, era del pueblo de Dios, pero estaba mujeres que estaban endemoniadas, oprimidas o oprimidos por el diablo. ¿Por qué no me diga, verdad, que las enfermedades son algo que uno tiene que aceptarlo? ¿Sí? ¿Cuántas veces conocí y veo todos los días personas oprimidas que están bajo opresión por enfermedades, ansiedad, depresión, que atormentan, ¿verdad? Locura, gente bipolar, gente que hoy le ponen nombres inclusive bonitos, ¿verdad? Pero para Dios son gente oprimida por el diablo. Y Jesucristo vino no solamente para ir a la cruz del Calvario y proveer eterna salvación, sino para hacerte libre, a ti y a mí, de cualquier tipo de esclavitud en la cual usted o yo hayamos estado viviendo o todavía estemos viviendo. Quiero animarte ahí donde estás, inclina tu rostro y haz una oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este día y gracias por este tiempo, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos estás haciendo recordar que hace 2000 años tú enviaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo en forma de hombre para que Él tomara, Señor, nuestro lugar en esa cruz a donde todos nosotros tendríamos que haber ido,
Señor, para pagar por nuestros pecados. Mas tú, Señor, que eres rico en misericordia, Señor, enviaste, Señor, a Jesucristo, tu Hijo, para que Él pagara, para que Él tomara nuestro lugar y para que en Él tú pudieras castigar lo que tendrías que haber castigado a nosotros. Nosotros te damos gracias, Dios mío, Señor, y oramos, de hecho, por aquellos hombres y aquellas mujeres que todavía están esclavos del pecado o esclavos, ¿verdad?, de sus propios deseos, de sus propias pasiones, de sus propias maldad. Oramos en el nombre de Jesucristo para que en tu misericordia, Dios, tú también los toques en esta noche y literalmente, más allá de un pavo, más allá de un panetón, todas estas personas literalmente puedan recibir el regalo que tú les quieres dar. Señor, la Navidad no es una fecha para que yo dé regalos, sino más bien para que nosotros recibamos el regalo, el único regalo que tú le has dado al mundo, a la humanidad. Señor, Jesucristo, tu Hijo. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo, nunca se olvide de este día, nunca te olvides de esta palabra. La gente está haciéndose regalo. La Navidad no consiste en un intercambio de regalos entre los hombres. La Navidad consiste en recibir el regalo que Dios le ha dado a toda la humanidad, Cristo Jesús. Le animo en el nombre del Señor Jesucristo, reciba ese regalo, ábralo, disfrútelo y compártalo. De seguro que hay muchísima gente cerca suyo que está necesitando conocer ese regalo y experimentarlo también. Que el Señor te bendiga, que pase una noche buena, ¿sí? Y que la paz de Dios gobierne sus corazones y en cada una de las familias que están sintonizándonos en esta noche. Bendiciones, nos vemos el fin de semana, el domingo por la mañana, 10 de la mañana. Bendiciones. Qué increíble y poderoso mensaje acabamos de escuchar. Iglesia, atesoremos cada mensaje en nuestros corazones porque será de mucha bendición en nuestras vidas. Y también, Iglesia, el jueves 31 de diciembre, el último día del año, vamos a tener un servicio especial a las 10 de la noche por fin de año. Así es que te invito a poder conectarte. Creemos fielmente que este es un buen tiempo, grandes cosas están por venir y queremos celebrarlo juntos. Ahí nos vemos. Queremos que nos sigan acompañando, por eso quiero invitarte a que puedas conectarte junto con nosotros a todos nuestros servicios los días jueves a las 8 de la noche y nuestro día central el domingo a las 10 de la mañana. También puedes seguirnos mediante nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, YouTube e Instagram. No olvides darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, compártelo con todos tus amigos y sigamos haciendo iglesia desde casa. Queremos que sepas que tenemos un lugar especial para todos en casa. La Iglesia para Niños con IPN, preadolescentes con PREA 2, adolescentes con relevo y jóvenes con propósito. Todos los enlaces que te llevarán a ellos los puedes encontrar en la descripción de este video. Mándanos un mensaje y te responderemos con gusto. Queremos que recuerdes que nos reunimos para Dios y para los demás. Así es que te invitamos a que si tienes un pedido de oración o necesitas consejería, escríbenos. Tu vida es importante para nosotros. Estamos para servirte. Te animamos a que puedas seguir dando tus diezmos y tus ofrendas a través de un depósito o transferencia bancaria. El número de cuenta estará apareciendo ahora en pantalla, así es que aprovecha y tómale una captura. Qué alegría que hayamos podido compartir este tiempo juntos. Es importante que sigamos conectados. Nos vemos en el próximo servicio. Hasta pronto.